El frío se había colado hasta mis huesos mucho antes de que la noche cayera por completo. No era solo el aire gélido de octubre que se filtraba por las rendijas de mi chaqueta raída, sino la desesperación, una helada interna que prometía quedarse. Las facturas se amontonaban en la cocina como lápidas de mi estabilidad financiera, y el último aviso de desalojo resonaba en mi cabeza con la fuerza de un martillo. Fue esa misma desesperación, cruda y sin adornos, la que me empujó a aceptar un turno de guardia nocturna, un puesto que nadie más parecía querer. Las horas eran inhumanas, el salario apenas decente, pero el requisito principal, presencia y paciencia, era algo que podía ofrecer de sobra. No pregunté por qué había tanta rotación en ese puesto, ni por qué el gerente desvió la mirada cuando le pregunté sobre el anterior vigilante. Simplemente tomé las llaves y la dirección. El lugar era un antiguo edificio industrial, una mole de ladrillo oscuro y ventanas rotas que se alzaba en el límite de la ciudad, en un distrito olvidado, donde el asfalto se rendía a la maleza y las farolas parpadeaban con una luz amarillenta y moribunda. Había sido una imprenta, según los pocos grafitis legibles en sus muros, abandonada hacía décadas tras un incendio de causas desconocidas. Ahora una misteriosa empresa fantasma lo había adquirido, con planes de demolición que nunca se concretaban, manteniéndolo en un limbo de deterioro y olvido. Mi trabajo era simple: permanecer allí, asegurarme de que nadie entrara o saliera sin permiso y, supuestamente, proteger el equipo que nadie había visto. Un equipo que, según los rumores, no era más que chatarra oxidada. Cuando llegué, el cielo ya era un lienzo negro salpicado de estrellas indiferentes. El portón principal, una estructura de hierro forjado que chirriaba con cada ráfaga de viento, estaba entreabierto. A través de la penumbra pude distinguir la silueta encorvada de un hombre apoyado en el marco de la puerta de servicio, fumando. Era mi predecesor, pensé, aunque su figura parecía más la de un espectro que la de un ser vivo. Su rostro, iluminado esporádicamente por el resplandor de su cigarrillo, era un mapa de arrugas profundas, y sus ojos, hundidos y sin brillo, transmitían un agotamiento que iba más allá del cansancio físico. Su uniforme, idéntico al que me habían entregado, le quedaba grande, como si su cuerpo se hubiera encogido con el tiempo y el peso de las noches. Se enderezó lentamente al verme, sus articulaciones crujiendo audiblemente. Me entregó un manojo de llaves pesadas y un cuaderno con anotaciones apenas legibles sobre las rondas y los puntos ciegos de las cámaras de seguridad que, me aseguró con un gruñido, nunca funcionaban. Su voz era un rasguño, apenas audible sobre el silbido del viento. «No hay mucho que hacer», dijo, evitando mi mirada. «Solo quédate en la garita, no te muevas mucho. Y lo más importante», hizo una pausa, sus ojos finalmente encontrando los míos, y en ellos vi un terror antiguo, profundo: «no bajes al subsuelo. Nunca». La advertencia me pareció extraña, pero la atribuí a la excentricidad de un anciano. Le resté importancia con un asentimiento forzado, impaciente, porque se fuera para poder encender la estufa eléctrica de la garita y escapar del frío. Mientras se alejaba, arrastrando los pies por el sendero de grava, me pareció escuchar un susurro que el viento casi se lleva. Me incliné, tratando de captarlo. Se detuvo a unos pasos del portón, giró la cabeza lentamente hacia mí, y sus ojos, ahora apenas visibles en la oscuridad, tenían una intensidad desquiciada. Con una voz apenas audible, un aliento gélido que perforó el silencio de la noche, articuló las palabras que se clavarían en mi mente como astillas. «No todos los que entran», su voz se quebró, «salen con todo». Luego, con un último vistazo cargado de una advertencia que me heló la sangre, se desvaneció en la oscuridad de la calle, dejándome solo con el eco de sus palabras y el sobrecogedor silencio de ese edificio maldito. Me quedé allí,
plantado en el umbral de la garita, sintiendo cómo el frío exterior se unía al que me había instilado aquel viejo. Un frío que ya no era por la temperatura, sino por la premonición. La puerta de metal de la imprenta, ahora cerrada tras él, parecía una boca gigante dispuesta a tragarme. Y en ese momento, por primera vez, me pregunté qué significaba exactamente con todo. La noche apenas comenzaba. Me quedé allí, plantado en el umbral de la garita, sintiendo cómo el frío exterior se unía al que me había instilado aquel viejo, un frío que ya no era por la temperatura, sino por la premonición. La puerta de metal de la imprenta, ahora cerrada tras él, parecía una boca gigante dispuesta a tragarme, y en ese momento, por primera vez, me pregunté qué significaba exactamente con todo. La noche apenas comenzaba. El susurro de las palabras del viejo se aferraba a mí como el hielo, y su mirada, esa mezcla de terror y desesperación, no abandonaba mi mente. Sacudí la cabeza, intentando liberarme de la creciente incomodidad. Tonterías, me dije, mientras me adentraba en la pequeña garita. El aire dentro era aún más gélido que afuera, una humedad densa que parecía haberse estancado durante años. Encendí la pequeña estufa eléctrica con un clic esperanzador, pero tardó una eternidad en emitir el más mínimo calor. Dejé las llaves pesadas sobre la única mesa de metal y abrí el cuaderno. Las anotaciones eran, en efecto, apenas legibles, garabatos sobre rondas que nunca se hacían y cámaras de seguridad que, según el viejo, nunca funcionaban. Una ironía cruel, en un lugar donde la seguridad parecía ser una broma de mal gusto. Mientras repasaba las páginas, un crujido sordo resonó desde el interior del edificio de la imprenta. Era el tipo de sonido que un edificio viejo hace al asentarse, pensé, pero era demasiado metálico, demasiado intencionado. Me asomé por la ventana. La oscuridad era casi total, solo rota por la tenue luz de la garita que se reflejaba en el portón. El edificio de la imprenta se alzaba como una silueta monstruosa, sus ventanas rotas como ojos vacíos observándome. Otro crujido, esta vez más cercano, provino del interior. Mi corazón dio un vuelco. No era el viento, ni el asentamiento de la estructura. Sonaba como si algo pesado se hubiera movido o arrastrado sobre el suelo de hormigón. Mis ojos se clavaron en la puerta de metal que separaba mi pequeña burbuja de lo desconocido. La advertencia del viejo resonó en mi cabeza. No bajes al subsuelo, nunca. ¿Por qué esa insistencia? ¿Qué había allí abajo que inspiraba tanto terror? Un escalofrío me recorrió la espalda, ajeno al escaso calor que por fin empezaba a emanar de la estufa. La curiosidad se mezclaba con un miedo incipiente. Intenté razonar. Era un edificio abandonado, viejo, propenso a hacer ruidos. Mi imaginación, alimentada por el cansancio y las palabras de un viejo excéntrico, me estaba jugando una mala pasada, pero la lógica se desvanecía con cada nuevo sonido. Un golpe seco, como si alguien hubiera tropezado con algo pesado, seguido de un silencio que era más aterrador que el ruido mismo. Miré las llaves sobre la mesa, la más grande y oxidada parecía pertenecer a una puerta enorme. La del subsuelo, quizás. La noche se estiraba, y cada minuto que pasaba el silencio exterior se volvía más opresivo, empujando los sonidos internos hacia el primer plano. De repente, un suspiro gélido me erizó los vellos de la nuca. No fue un suspiro de viento, ni una ráfaga que se coló por una rendija. Fue un aliento, frío y denso, que sentí justo detrás de mí. Salté, girando bruscamente, pero no había nada. Solo la pared de la garita, el reflejo distorsionado de mi propio rostro pálido en el cristal y la oscuridad inmutable del exterior. La premonición se solidificó en un nudo en mi estómago. Ya no era solo el frío, sino una presencia. La advertencia del viejo, no todos los que entran salen con todo, adquirió un significado más siniestro. Sentí que algo me observaba desde las profundidades de ese edificio maldito.
algo que no quería que yo saliera, o al menos no saliera con todo. La noche apenas había comenzado y yo ya estaba perdiendo algo, quizás mi cordura, en ese lugar olvidado por Dios. Un chirrido metálico, largo y arrastrado, me hizo saltar de nuevo. Esta vez venía directamente de la puerta de la imprenta, como si alguien intentara abrirla desde dentro. El corazón me dio un vuelco en el pecho, latiendo como un tambor frenético que amenazaba con reventar mis costillas. Mis ojos, bien abiertos y doloridos por la tensión, se clavaron en la puerta de madera astillada que separaba la garita del laberinto oscuro de la imprenta. No era la primera vez que escuchaba un ruido, pero este era diferente. Este sonido no era de la casa asentándose, ni del viento jugando con los restos. Era metálico, arrastrado, con una intención escalofriante, como si una garra invisible intentara manipular el pomo oxidado, rasgando la superficie con una fricción sorda. Un escalofrío helado, más intenso que el anterior, me recorrió la columna vertebral, erizándome cada vello del cuerpo. Permanecí inmóvil, conteniendo la respiración, con la esperanza estúpida de que si no hacía ruido, lo que fuera que estaba al otro lado se marcharía, o al menos se olvidaría de mí. Pero no se olvidó. El chirrido se repitió, más corto esta vez, y pude escuchar un leve clic ahogado, como si el mecanismo interno del pestillo hubiera cedido un ápice. La puerta, apenas perceptible, se movió. No mucho, solo 1 milímetro o 2, pero lo suficiente para que la débil luz de mi linterna, que había dejado sobre la mesa, creara una sombra nueva, un filo de oscuridad más profunda entre el marco y la hoja. El silencio que siguió fue atronador, cargado con el peso de una amenaza inminente. Mis pensamientos se desbocaron, chocando y fusionándose en un torbellino de pánico. El viejo, sus advertencias: no bajes al subsuelo, nunca. Pero esto no era el subsuelo. Esto era la puerta principal de la imprenta. ¿Estaba lo del subsuelo relacionado con lo de arriba? ¿Estaba lo que fuera que habitaba ese lugar intentando salir? ¿O estaba intentando entrar conmigo? La idea me revolvió el estómago. Sentí un impulso incontrolable de gritar, de correr, de golpear la puerta para que dejara de moverse, pero el miedo me tenía paralizado. Mis músculos estaban tensos. Mis manos temblaban incontrolablemente, pero no podía moverme. La garita, que antes había sido mi refugio, ahora se sentía como una trampa, una caja diminuta y frágil, sin salida, sin escape, con la noche eterna del exterior y la oscuridad viviente de la imprenta como 2 muros opresores. Mis ojos no se apartaban de la puerta, buscando cualquier indicio, cualquier sombra, cualquier forma que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Pero solo había la madera vieja y el metal oxidado del pomo, inerte ahora, pero con una historia reciente de movimiento. El aliento frío volvió, esta vez no detrás de mí, sino difundiéndose desde la propia puerta, trayendo consigo un olor rancio, a polvo, a papel mojado y algo más. Un hedor dulzón y metálico, como a sangre vieja y óxido, que me hizo retroceder instintivamente, golpeando mi espalda contra la pared. Mis dedos se aferraron a la superficie áspera y fría del hormigón, buscando un ancla en la realidad. La estufa, que había tardado tanto en empezar a calentar, ahora irradiaba un calor inútil que no lograba penetrar el frío que se me había metido en los huesos. La linterna parpadeó, un destello moribundo que sumió brevemente la garita en una oscuridad casi total antes de recuperarse, como si la propia luz estuviera luchando por sobrevivir. Esa fluctuación me hizo pensar en la fragilidad de mi propia existencia en ese lugar. Recordé las llaves sobre la mesa. La grande, la oxidada, la que parecía del subsuelo. De repente ya no me parecían una herramienta, sino un objeto maldito, una invitación a un horror aún mayor. ¿Y si lo que estaba haciendo esos ruidos quería que yo bajara? ¿Y si el subsuelo no era una advertencia, sino una trampa?
La mente me jugaba malas pasadas, creando escenarios cada vez más grotescos. Otro sonido. Esta vez, no un chirrido, sino un arrastre sordo, pesado, que venía del interior de la imprenta, más allá de la puerta. Como si algo enorme se moviera lentamente, raspando el suelo de cemento, acercándose, midiendo sus pasos. Los golpes anteriores, el suspiro helado, el chirrido de la puerta, todo cobraba un sentido macabro. Había algo ahí, y me estaba buscando. La premonición del viejo, no todos los que entran salen con todo, se cernía sobre mí como una sentencia ineludible. Sentí que no solo perdería la cordura, sino que algo mucho más tangible estaba a punto de ser arrancado de mí. El arrastre se detuvo justo detrás de la puerta de la imprenta y escuché una respiración, no un suspiro, sino un jadeo pesado y entrecortado, como si lo que fuera estuviera conteniendo el aliento justo al otro lado, esperando. El jadeo pesado y entrecortado cesó abruptamente. El silencio que siguió fue aún más asfixiante que el ruido. Mi corazón, desbocado, golpeaba contra mis costillas con una furia sorda, un tamborileo macabro que resonaba en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido, real o imaginado. La garita se había transformado en un sepulcro helado, y yo, su único inquilino, me sentía como un cadáver en espera. Mis ojos fijos en la puerta de la imprenta intentaban perforar la oscuridad, buscando una silueta, una sombra, cualquier indicio de lo que me acechaba. Pero no había nada, solo la madera vieja y el óxido de los herrajes, que ahora me parecían las fauces de una bestia. Mis dedos, todavía aferrados a la pared de hormigón, estaban entumecidos por el frío y la tensión. La linterna parpadeó de nuevo, esta vez con una intención casi maliciosa, como si quisiera recordarme lo frágil que era mi conexión con la luz, con la cordura. En ese breve instante de penumbra casi total, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí la presencia del otro lado con una intensidad inusitada, como si pudiera saborear su aliento rancio y dulzón filtrándose por las rendijas de la puerta. Era una presencia pesada, antigua, cargada de una malevolencia que me helaba la sangre. No todos los que entran salen con todo. Las palabras del viejo resonaron en mi cabeza, ahora no como una advertencia, sino como una profecía que se estaba cumpliendo. Sentía que ya estaba perdiendo algo, mi paz, mi seguridad, la certeza de mi propia realidad. La estufa seguía irradiando un calor patético, incapaz de disipar el frío que se me había clavado hasta los huesos. El aire olía a metal viejo, a humedad, y sobre todo a ese hedor dulzón y repugnante que ahora asociaba directamente con lo que fuera que me esperaba. Un nuevo sonido, sutil, casi imperceptible. Un clic húmedo, suave, como una lengua chasqueando contra un paladar, o quizá algo más grotesco, más orgánico. No venía de la puerta, sino que parecía surgir de sus entrañas, de la madera misma, de la oscuridad que se filtraba por sus bordes. Se detuvo. Luego, un arrastre, un roce lentísimo, como si una uña o una garra se deslizara por la superficie rugosa de la puerta, desde arriba hacia abajo, con una deliberación escalofriante. No era un intento de abrirla, sino una caricia, una forma de marcar su territorio, de hacerme saber que estaba ahí, que me sentía, que me disfrutaba. Mi mente se debatía en una espiral de pánico. ¿Correr? ¿Hacia dónde? La puerta de la calle era una opción, pero ¿y si lo que estaba del otro lado era rápido? ¿Y si me esperaba en la oscuridad de la noche? ¿Y si ya no era seguro salir? La única otra dirección era abajo, hacia el subsuelo, hacia el origen de los ruidos, hacia el lugar que las llaves invitaban a explorar. La llave grande, oxidada, que ahora pesaba en mi mente como una sentencia. Era una trampa, claro que sí, pero era peor que quedarme aquí esperando a ser descubierto. Otro gruñido, esta vez más profundo, un retumbar sordo que vibró a través de la madera de la puerta.
No era el rugido de un animal, ni la garganta de un hombre. Era algo más primitivo, más antiguo, un sonido que venía de las profundidades de alguna pesadilla primordial. El gruñido se prolongó, una nota baja y constante que parecía querer perforar la madera, la carne, el hueso. Sabía que no podía quedarme quieto. La parálisis era una condena. Mis ojos se posaron en la trampilla en el suelo, oculta tras unos viejos archivadores, casi olvidada. Era la entrada al subsuelo. La oscuridad que emanaba de ella parecía una boca abierta, invitándome a caer en el abismo, pero la puerta de la imprenta, con su gruñido implacable, era una amenaza más inmediata, más tangible. No era una elección, sino una huida desesperada. Deslicé mis manos de la pared, mis dedos temblaban, buscando las llaves sobre la mesa. El metal frío y pesado se sintió como una carga en mi palma sudorosa. La llave grande, la del subsuelo, se destacó de las demás, casi vibrando con una energía maléfica. El gruñido detrás de la puerta de la imprenta se intensificó y escuché un golpe sordo, como si algo pesado se hubiera apoyado contra ella, haciendo crujir la madera vieja. No, no se apoyó, empujó. La puerta se abombó ligeramente hacia adentro. Un gemido escapó de mi garganta, un sonido patético de puro terror. Ya no había tiempo para dudar. Con la llave grande apretada en mi mano, me abalancé hacia la trampilla, sintiendo cada músculo de mi cuerpo gritar en protesta, mi aliento cortado, el corazón a punto de estallar. La oscuridad de la trampilla era mi única salida, mi único refugio. Me abalancé hacia la trampilla con una desesperación ciega. Mi mente era un torbellino de pánico y la imagen del monstruo que aporreaba la puerta de la imprenta. Mis manos temblorosas buscaron el cerrojo. La llave grande, pesada y fría, se retorció en la cerradura con un chirrido agónico que me pareció ensordecedor en el silencio mortal del almacén. La madera vieja cedió con un gemido, revelando un cuadrado de negrura absoluta. Un vaho frío y rancio, con un hedor a tierra húmeda y algo indefinible, a muerte y putrefacción, me golpeó la cara, helándome hasta los huesos. Otro golpe sacudió la puerta de la imprenta, esta vez más fuerte. El sonido de la madera astillándose llegó a mis oídos como el eco de un disparo. Un gruñido gutural de pura rabia se filtró por la rendija, un bramido de frustración y hambre que me heló la sangre. Supe que tenía segundos, si no menos. El tiempo se estiró y se contrajo. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis sienes, instándome a moverme. Sin pensarlo dos veces, sin siquiera mirar hacia atrás, me deslicé por la abertura. No había escalones, solo una escalera de mano herrumbrosa que se perdía en la oscuridad. Mis pies buscaron los peldaños en el vacío, mis manos se aferraron al metal frío y pegajoso, mientras el miedo me empujaba hacia abajo, lejos de la luz moribunda que se filtraba desde arriba. El aire se volvió más denso con cada peldaño. El silencio, roto solo por mi respiración entrecortada y los lejanos crujidos de la madera astillándose sobre mi cabeza, era asfixiante. A medida que descendía, la oscuridad se hizo total, envolviéndome como una manta húmeda y pesada. Sentí la presencia de algo más que tierra y humedad, una opresión, una mirada sin ojos que parecía escrutarme desde las tinieblas. No era el frío habitual de un sótano. Era un frío que calaba hasta el alma, un frío que parecía emanar de la propia historia del lugar. Mis pies tocaron un suelo irregular y húmedo. No era tierra, sino piedra, fría, antigua, tallada de forma tosca. Un escalofrío me recorrió la espalda. Este lugar no era un simple sótano. Mis manos, extendidas en la oscuridad, tocaron una pared de roca que se sentía extrañamente lisa en algunos puntos, rugosa en otros, como si hubiera sido pulida por el paso de algo o de alguien durante eones. ¿Qué era esto? Una cueva, un túnel,
El pánico amenazó con paralizarme de nuevo. La idea de estar enterrado vivo, de no saber dónde pisaba, era casi tan aterradora como la criatura de arriba. Pero el recuerdo del gruñido y el crujido de la puerta me impulsó hacia adelante. Era mejor lo desconocido que la certeza de lo que me esperaba arriba. Pero ¿era realmente así? ¿Había caído de una trampa a otra, quizás peor? El hedor se intensificó. Un olor metálico y dulce, como a sangre vieja mezclada con moho, con el almizcle de algo salvaje y putrefacto. Escuché un goteo constante en la distancia, un sonido que amplificaba el silencio de forma inquietante, cada gota resonando como un golpe de tambor en mi cabeza. Luego, un susurro. No era el viento ni el eco de mi propia respiración. Era algo más, algo que parecía venir de las paredes, de la propia oscuridad, como un lamento ahogado, un murmullo indescifrable que erizó el vello de mi nuca. Mis ojos intentaron adaptarse a la negrura, pero era inútil. Saqué mi encendedor del bolsillo con manos temblorosas. Un pequeño y débil chasquido, y la diminuta llama azul anaranjada parpadeó, proyectando sombras grotescas que danzaban a mi alrededor, transformando cada protuberancia de la pared en un rostro distorsionado. Lo que la luz reveló por un instante me hizo contener la respiración. La pared de piedra no era solo roca, estaba cubierta de tallas, símbolos extraños, retorcidos, que parecían danzar en mi visión periférica, formas geométricas imposibles que desafiaban la lógica. Y entre ellos, unas marcas, como arañazos profundos, recientes, que sangraban un líquido oscuro y viscoso que brillaba con un reflejo enfermizo bajo la luz moribunda del encendedor. La humedad del aire no era solo agua, no estaba solo, no había escapado, había entrado en su dominio. El líquido oscuro y viscoso que manaba de los arañazos de la roca no era agua. Lo sabía. Un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal, más gélido que el aire húmedo. Acerqué la llama temblorosa de mi encendedor, y el brillo enfermizo se acentuó, revelando burbujas diminutas que subían lentamente a la superficie de esa sustancia, como si respirara. El hedor se volvió insoportable, una mezcla de cobre y dulce podredumbre que me revolvió el estómago. Era sangre, sangre vieja, sí, pero también algo más, algo que no podía identificar, un dejo metálico y ferroso que me recordaba a la herrumbre, pero con una resonancia orgánica, putrefacta. Mis pulmones se negaron a tomar una bocanada de aire limpia. El susurro que había escuchado antes ya no era distante. Parecía envolverme, una miríada de voces apenas audibles, como si la roca misma estuviera gimiendo. No eran palabras, no en el sentido humano. Eran sonidos guturales, chasquidos húmedos, siseos y un murmullo grave y constante que vibraba en el suelo bajo mis pies. Apoyé una mano en la pared para recuperar el equilibrio y sentí la vibración, una pulsación rítmica que no era la de mi propio corazón. Las tallas en la roca parecían moverse, las formas retorcidas y antinaturales cobrando vida en el baile de las sombras proyectadas por la llama de mi encendedor. Mis ojos, desesperados por encontrar un patrón, una explicación, se fijaron en una imagen recurrente, una figura alargada y delgada, con extremidades desproporcionadas y una cabeza que recordaba vagamente a un insecto, con múltiples ojos que me miraban desde la piedra. El pánico se apoderó de mí con una fuerza renovada, un torbellino frío que me atenazaba el pecho. No había escapado de la criatura de arriba, había caído en el nido, en el santuario de algo mucho más antiguo y abominable. Cada gota que resonaba en la distancia ahora sonaba como un latido o un paso. ¿Estaba imaginándolo? ¿O eran los latidos de una criatura gigantesca que se movía en las profundidades de esta tumba viviente? La idea de que el techo pudiera colapsar sobre mí era casi un alivio comparado con la posibilidad de encontrarme cara a cara con el origen de esas tallas o de esos arañazos sangrantes.
Mis piernas, entumecidas por el miedo, apenas respondían, pero no podía quedarme quieto. Seguir adelante era la única opción, aunque cada fibra de mi ser gritaba para que me diera la vuelta y buscara el camino de regreso. Pero ¿dónde estaba el camino de regreso? La entrada que había usado al caer se había desvanecido, engullida por la oscuridad. Estaba atrapado. Avancé con cautela. La luz del encendedor apenas penetraba unos metros, bailando sobre la humedad y el horror de las paredes. El goteo se hizo más fuerte y de repente la pequeña luz reveló una apertura. No era un túnel más, sino una caverna, más grande, más alta, que se abría ante mí como las fauces de una bestia. El olor a sangre y putrefacción se intensificó hasta el punto de que tuve que taparme la nariz y la boca con la mano. La humedad se convirtió en una fina llovizna que caía del techo de la caverna, pero no era agua limpia. Sentí pequeñas gotas impactar en mi piel y un escalofrío de repulsión me hizo apartar la mano y mirarme. La piel de mi brazo, donde las gotas habían caído, se sentía pegajosa, y bajo la luz del encendedor pude ver un tenue brillo rojizo sobre mi piel. Era el mismo líquido viscoso que manaba de la pared. La lluvia era sangre, y el goteo constante que había escuchado no era de agua, sino de esta sustancia. De repente, los susurros se silenciaron. El goteo cesó. Un silencio absoluto y denso cayó sobre mí. Un silencio que era incluso más aterrador que los sonidos anteriores. Mi corazón martilleaba en mis oídos. Mi respiración era superficial y rápida. La pequeña llama del encendedor, que había sido mi única compañía, parpadeó violentamente y amenazó con extinguirse. En el instante antes de que la oscuridad total me engullera, mis ojos, ya adaptados al tenue resplandor, captaron un movimiento en la lejana pared de la caverna. Una sombra, más profunda que la noche, se desprendió de la roca, una figura esbelta y alargada que se deslizaba sin sonido, sin un rastro hacia mí. Y entonces mi encendedor se apagó. El mundo se disolvió en una negrura absoluta, tan densa y opresiva que sentí que me asfixiaba. No era solo la falta de luz, era una ausencia, una succión de toda percepción visual que me dejó ciego y desorientado. Mis ojos, abiertos de par en par, no captaban ni el más mínimo atisbo de algo, solo el vacío insondable. El encendedor se había ido, mi única y frágil barrera contra lo desconocido, devorada por la misma oscuridad que ahora me envolvía por completo. El pánico se apoderó de mí con una fuerza brutal. Mi corazón latía desbocado, un tambor frenético que resonaba en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido, aunque en realidad no había ninguno. El goteo de sangre había cesado, los susurros se habían silenciado. Un silencio tan profundo y antinatural que era casi tangible, una manta fría y húmeda que se ceñía a mi piel, ya pegajosa por la lluvia carmesí. Intenté respirar, pero el aire se sentía pesado, cargado con el dulzón y nauseabundo olor a hierro y descomposición que ahora me taladraba las fosas nasales, llenando mis pulmones con su hedor. Estiré una mano temblorosa frente a mí, buscando algo, cualquier cosa que pudiera anclarme a la realidad, pero solo encontré el vacío. Mis dedos se movieron torpemente en el aire, sintiendo la humedad del ambiente, el frío que emanaba de la caverna. Mi otra mano se dirigió desesperadamente a mi bolsillo, buscando mi último encendedor. Mis dedos, entumecidos por el miedo, se negaban a cooperar, resbalando sobre la tela húmeda de mi pantalón. Cada segundo que pasaba en esa oscuridad era una eternidad, una tortura silenciosa en la que mi mente creaba horrores más allá de lo imaginable. Y luego lo sentí. No lo vi, no lo escuché, pero lo sentí. Una alteración en el aire, una presencia gélida y antinatural que se movía no lejos de mí. Era la sombra, la figura esbelta y alargada que había vislumbrado un instante antes de que la luz se extinguiera. Ahora estaba ahí,
en la oscuridad conmigo, y su proximidad era un escalofrío que me recorría la médula. No había pasos, no había el arrastre de ropa, solo esa sensación inconfundible de que algo se deslizaba hacia mí, sigilosamente, como un depredador acechando a su presa. El miedo me paralizó. Mis músculos se tensaron hasta el punto del dolor. Mis piernas se negaban a moverse. Quería gritar, huir, pero mi garganta estaba seca y apretada, y mi cuerpo me traicionaba, anclándome al suelo. Mi mente, sin embargo, no dejaba de correr, proyectando imágenes grotescas de lo que podría ser esa criatura, de lo que me haría. ¿Era humano, animal, o algo más antiguo y terrible, surgido de las profundidades de este lugar olvidado? La idea de ser tocado por esa cosa, de sentirla en la oscuridad, me provocó una arcada. Finalmente, mis dedos encontraron la pequeña forma metálica del encendedor de repuesto. Lo agarré con fuerza desesperada, mis nudillos blanquecinos. Con el pulgar tembloroso intenté accionar la rueda. Un clic, un raspado metálico, pero ninguna chispa. Lo intenté de nuevo. Otro clic, otro raspado. La frustración y el terror se mezclaron en una ola de desesperación. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Mientras mis dedos luchaban con el mecanismo, un nuevo sonido, sutil y casi inaudible, llegó a mí. Un susurro seco, como el arrastrarse de hojas muertas sobre piedra mojada, pero con una resonancia más profunda, más orgánica. Venía de mi derecha y estaba cerca, demasiado cerca. Pude sentir una ráfaga de aire frío, un soplo helado que no era el de la caverna, sino el de algo que respiraba, o al menos existía, muy próximo a mí. El olor a putrefacción se volvió abrumador, casi dulce, y con él un matiz metálico, a óxido, a sangre vieja y coagulada. Giraba y giraba la rueda del encendedor, mi pulgar se magullaba, pero la chispa no aparecía. Mi respiración se cortó en un jadeo ahogado. La ráfaga de aire se repitió, esta vez acompañada de un roce sutil, un escalofrío que no era del ambiente, sino de algo que apenas rozó mi piel, subiendo por mi brazo izquierdo. Una sensación pegajosa, fina y fría, como una telaraña húmeda, o algo peor. Me quedé inmóvil, el corazón a punto de estallar, sin atreverme a moverme, sin atreverme a respirar. Sabía que estaba ahí, justo a mi lado, en la oscuridad impenetrable. Y no tenía luz, no tenía defensa, solo el terror puro y paralizante. Estaba a merced de lo que fuera que se escondiera en esa negrura. Estaba a merced de lo que fuera que se escondiera en esa negrura. El contacto en mi brazo izquierdo se prolongó. Una caricia helada que se sentía como una babosa gigante o una membrana viscosa y quebradiza. No era solo un roce, era una presión sutil, una exploración lenta que se deslizaba hacia arriba, hacia mi hombro. Mi mente gritó, un aullido mudo que se disolvió en el pánico más puro. Cada músculo de mi cuerpo se tensó hasta el punto de la ruptura, pero no podía moverme. Era como si el miedo me hubiera petrificado, transformándome en una estatua de carne y hueso, un sacrificio inmóvil en la oscuridad. El hedor a muerte y óxido era ahora tan intenso que me quemaba la garganta, y juraría que podía saborear el hierro en el aire denso y repugnante. Sentí cómo la cosa se movía. No era un arrastre ni un caminar. Era un deslizamiento, un susurro que apenas alteraba el aire, pero que mi piel registraba con una sensibilidad aterradora. La presión en mi brazo aumentó, y con ella una oleada de náuseas. Pude sentir una ligera vibración, como si algo estuviera respirando o pulsando justo al lado de mi oído. El aliento helado se hizo más frecuente, más húmedo, y con cada exhalación el olor metálico se intensificaba, como si la criatura misma estuviera hecha de sangre coagulada y podredumbre. Mi pulgar, aún aferrado al encendedor, se movió por instinto, buscando la rueda una vez más.
Un raspado débil, un intento patético de generar una chispa que nunca llegó. La esperanza era una llama agonizante en un océano de tinieblas. Con el último aliento de mi cordura, intenté un movimiento mínimo, una contracción casi imperceptible de los dedos de mi mano derecha, la que sostenía el encendedor. Quería gritar, huir, luchar, pero mi cuerpo me había traicionado, encerrándome en esta prisión de inmovilidad y terror. De repente, la presión en mi brazo se hizo más fuerte. No era un agarre, sino un envoltorio, algo que se ceñía con una lentitud infernal, como si me estuviera midiendo, saboreando el momento. El escalofrío que me recorrió no era solo de frío, era de la conciencia de ser tocado por algo antinatural. La superficie de la cosa era pegajosa, sí, pero también irregular, con protuberancias y surcos que se hundían ligeramente en mi piel. Era blanda y firme a la vez, una paradoja orgánica que desafiaba toda comprensión. Un sonido, esta vez, no un susurro, sino un chasquido suave, húmedo, como si una articulación se doblara o un tejido se estirara. Venía de justo encima de mi hombro, y fue acompañado por otra ráfaga de aire, esta vez cargada con un aliento aún más fétido, directamente sobre mi cuello. Mi corazón, que ya latía como un tambor frenético, se detuvo por un instante para reanudar su carrera con una fuerza violenta, golpeando contra mis costillas. Podía sentir el calor de mi propia sangre bombeando, un contraste grotesco con la frialdad de la cosa que me rodeaba. En ese momento, una imagen fugaz, más sentida que vista, cruzó mi mente. Un ojo. No pude verlo, pero la sensación de ser observado, de ser examinado en la oscuridad, era abrumadora. Era una mirada que no buscaba la luz, sino que prosperaba en su ausencia. Mi pulgar volvió a raspar la rueda del encendedor con una ferocidad desesperada. Mi última y única plegaria. Otro clic, otro raspado. Nada. Mis pulmones ardían por la falta de oxígeno. Mi garganta estaba seca. El agarre en mi brazo se volvió casi doloroso, y sentí como algo, una protuberancia más fina y punzante, presionaba contra la piel de mi muñeca. La criatura se estaba acercando, me estaba rodeando, y yo seguía sin poder verla, sin poder combatirla. Me sentía como un insecto atrapado en una telaraña, esperando el inevitable movimiento de su depredador. El siguiente paso, lo sabía, sería el final. Otro chasquido hueco, un raspado inútil. El encendedor, mi última esperanza, se negó a encenderse. La pequeña llama que había brillado fugazmente antes parecía ahora un recuerdo de otra vida, un espejismo cruel. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era una entidad palpable, densa, que se apretaba a mi alrededor, conteniendo el hedor pútrido que ahora llenaba mis fosas nasales con una intensidad sofocante. Era una mezcla de humedad, tierra revuelta y algo más, algo que recordaba a carne en descomposición, pero con un matiz dulzón y metálico que me revolvía el estómago. La protuberancia en mi muñeca se hundió un poco más. No sentí un dolor agudo, sino una presión sorda, como si algo estuviera perforando lentamente mi piel, buscando un punto de entrada. Pude sentir un calor húmedo extenderse, y la punzada de una aguja, seguida de una sensación de adormecimiento que comenzó a irradiar desde el punto de contacto. Mi sangre, pensé, mi sangre, ¿estaba drenándome, inyectándome algo? El pánico se disparó, inyectando adrenalina helada en mis venas. Intenté mover la muñeca, zafarme, pero el agarre pegajoso se había vuelto una constricción férrea, imposible de romper. La cosa se ceñía a mi brazo, desde el hombro hasta la mano, y cada uno de sus surcos y protuberancias parecía cobrar vida, ajustándose a la forma de mi carne. Un nuevo sonido, un susurro gutural, se deslizó desde justo encima de mi oreja. No eran palabras, no era lenguaje humano, sino una serie de chasquidos húmedos y sibilantes,
como si el aire fuera forzado a través de una cavidad viscosa. Era el sonido de una respiración, pero no una que perteneciera a ninguna criatura que yo hubiera conocido. Era lenta, profunda, y cada exhalación era una ráfaga de ese aliento fétido y cálido que me erizaba los vellos del cuello. Sentí que algo se inclinaba sobre mí, una masa invisible pero inmensa. La imagen del ojo, que antes había sido una sensación fugaz, ahora se manifestaba con una claridad aterradora. Sentía su peso, su intensidad, justo delante de mi cara, tan cerca que creía poder sentir la presión que ejercía sobre el aire. No lo veía, pero lo percibía. Un ojo que no necesitaba luz para ver, un órgano de oscuridad pura que me escrutaba, desnudando mi terror. Era como si mi propia mente proyectara la imagen de una pupila dilatada, insondable, en el vacío que tenía delante. El contacto en mi brazo se extendió. Sentí una nueva extremidad, o tentáculo o apéndice, rozar mi pecho, luego mi cuello. Era más fino que la masa principal de la criatura, pero igual de pegajoso e irregular. Se deslizó con una lentitud exasperante, explorando mi clavícula, luego subiendo hacia mi mandíbula. Cada roce era una descarga eléctrica de repulsión. Mi garganta se cerró, incapaz de emitir un sonido. Mi cuerpo entero se tensó, una estatua de carne y hueso esperando el golpe final. Quería gritar, quería luchar, pero mi cuerpo estaba paralizado, y mi mente, aunque gritaba en silencio, se sentía atrapada en una jaula de cristal, observando mi propia agonía. Cuando el apéndice llegó a mi mejilla, pude sentir una serie de diminutas ventosas, o tal vez eran pequeños dientes succionando suavemente mi piel. Era una sensación asquerosa, íntima y violenta a la vez. El hedor se hizo tan abrumador que mis ojos comenzaron a lagrimear, y mis pulmones se rebelaron, forzándome a una inhalación profunda de aquel aire envenenado. El sabor del metal y la putrefacción llenó mi boca. Entonces, el apéndice se detuvo en mi labio inferior. Presionó. Sentí cómo lo estiraba, como si intentara examinarlo, como si midiera la suavidad de mi piel con una intención predadora. La criatura estaba no solo tocándome, sino saboreándome. El siguiente movimiento, lo supe con una certeza helada, sería la consumación de mi terror. La presión en mi labio se hizo insoportable. No era solo un roce, era una succión deliberada, una perforación sutil, como si las diminutas ventosas, o lo que fueran, intentaran anclarse en mi piel. Sentí un pinchazo agudo, un dolor minúsculo pero cargado de una inmensa amenaza, y luego el sabor metálico en mi boca se intensificó, un regusto a sangre fresca que no sabía si era mía o si lo exhalaba la criatura. Mis músculos faciales se contrajeron en un espasmo inútil, una rebelión silenciosa contra la invasión. Entonces el apéndice se deslizó. No se retiró, sino que, con una lentitud que distorsionaba el tiempo, se introdujo en mi boca. Mi lengua, que hasta ese momento había estado pegada al paladar, se encogió sobre sí misma, intentando escapar del contacto. Pero no había a dónde ir. La sustancia pegajosa y fría se arrastró por mi encía inferior, explorando la línea de mis dientes. Sentí como cada pequeña protuberancia del apéndice rozaba mis molares, una textura rugosa y viscosa que me producía náuseas. El hedor a carne en descomposición y algo mineral se volvió tan potente que mi estómago se revolvió, amenazando con vaciarse, pero mi garganta seguía sellada, atrapando el vómito y el terror. La presencia del ojo se magnificó. Ahora no solo lo percibía delante de mí, sino que sentía su mirada penetrando mi cráneo, mi cerebro, observando el horror que se desplegaba dentro de mi propia boca. Era una violación doble, la física y la psíquica. Como si el ojo fuera el verdadero órgano sensorial de la criatura y el apéndice solo una extensión para guiar su visión en la oscuridad. Me sentía desnudo, expuesto hasta la última fibra de mi ser.
mientras esa entidad invisible saboreaba mi terror, mi saliva, mi desesperación. El apéndice continuó su macabro recorrido. Se arrastró por la superficie de mi lengua y pude sentir la fuerza de sus ventosas succionando suavemente, como si quisiera arrancar un trozo de carne. Un gemido mudo se formó en mi pecho, una agonía interna que no podía escapar. Mis ojos, aunque no podían ver nada, se abrieron de par en par en la oscuridad, buscando una rendija de luz, una señal de esperanza, cualquier cosa que pudiera romper este hechizo de parálisis y tormento. Pero solo había oscuridad y el sabor de la inmundicia en mi boca. De repente, el apéndice se detuvo. Permaneció inmóvil sobre mi lengua, una masa inerte pero vibrante de horror. La pausa fue más aterradora que el movimiento. Era una anticipación, un momento suspendido en el tiempo donde mi mente conjuraba las peores posibilidades. ¿Qué venía ahora? ¿Me arrancaría la lengua? ¿Me asfixiaría? El silencio solo fue roto por el latido frenético de mi propio corazón, que resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Entonces sentí una presión diferente, más concentrada. No era una ventosa, ni un roce. Era algo puntiagudo, frío y duro que presionaba la base de mi lengua cerca de mi garganta. Un escalofrío de pánico puro me recorrió. Esto no era exploración, esto era una preparación. La punta se deslizó ligeramente, buscando, palpando, con una precisión escalofriante. Podía sentir el reflejo de la náusea subir por mi garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas calientes. La criatura no solo me estaba saboreando, me estaba preparando para algo más, algo mucho peor. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral, de pasar de ser un objeto de curiosidad a un alimento, a una parte de su ser. El siguiente acto, la siguiente acción de ese apéndice, lo presagiaba todo. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo era solo un recipiente inerte de carne, esperando ser consumido. La punta, fría y dura como el hueso de una bestia olvidada o el aguijón de un insecto colosal, no se detuvo. Presionó con más fuerza y sentí un desgarro, un punzante y agudo dolor que perforó la base de mi lengua. No fue rápido. Fue un avance lento y metódico, cada micra de penetración un milenio de agonía. Un espasmo involuntario sacudió mi cuerpo, pero la parálisis era absoluta. Mi carne un mero espectador de su propia mutilación. Las lágrimas que ya se habían acumulado en mis ojos ahora se desbordaron, calientes y saladas, trazando caminos por mis sienes hasta perderse en el cabello, una inútil muestra de mi desesperación. El sabor de la sangre se mezcló con la inmundicia, un cóctel metálico y pútrido que inundó mi boca y pude sentir el apéndice, ahora más allá de la superficie, hurgando en las profundidades de mi tejido blando. Mi garganta se contrajo en un reflejo de náusea incontrolable, pero no había nada que expulsar, solo el horror que se estaba abriendo camino hacia adentro. Era como si la criatura estuviera explorando un nuevo territorio, un sendero desconocido y húmedo dentro de mí. Cada movimiento del apéndice era una invasión, una profanación íntima. Sentí un tirón, un estiramiento de los músculos y nervios, y luego un movimiento más profundo, como si el objeto intentara anclarse, sujetarse a algo vital que buscaba, que quería. La pregunta era una agonía propia, una tortura mental que rivalizaba con el dolor físico. No era solo la amenaza de la muerte, era la certeza de una disolución lenta, de ser desmantelado desde dentro, pieza a pieza, mientras mi conciencia permanecía atrapada, observando. El apéndice continuó su descenso. No era una perforación limpia y única, sino una serie de microdesgarros, como si estuviera abriéndose paso a través de las fibras musculares de mi garganta. Pude sentirlo deslizarse hacia abajo por mi esófago. La sensación era indescriptiblemente alienígena y aterradora. Nunca antes había sentido algo vivo,
algo no mío, dentro de esa parte de mi cuerpo. Era una violación de mi santuario interno, un ultraje biológico. El frío metálico, o quizás óseo, de la punta del apéndice se hacía más evidente a medida que avanzaba, enviando escalofríos por toda mi columna vertebral. Mi corazón latía con tal violencia que pensé que se me saldría del pecho. Su ritmo frenético, el único sonido audible en el abismo de mi tormento. De repente, sentí una presión envolvente, no solo en la punta, sino a lo largo de una porción más extensa del apéndice. Era como si se estuviera expandiendo o como si otras partes de él se estuvieran desenrollando dentro de mí. La presión en mi garganta se volvió inmensa, una sensación de ahogo que no era por falta de aire, sino por la ocupación de mi conducto vital. Mis pulmones se esforzaban por inhalar, pero el reflejo de deglución estaba completamente desorientado, y el pánico se apoderó de mí con una fuerza renovada. Estaba siendo devorado, sí, pero no de la forma en que uno imagina, con mordiscos y desgarros externos. Estaba siendo consumido desde dentro, mi propio cuerpo, convirtiéndose en un receptáculo para la criatura, una jaula de carne que se disolvería lentamente para alimentarla. Un nuevo tipo de terror se instaló en mi mente. No solo me estaba preparando para comerme, sino que quizás ya lo estaba haciendo, de una manera que desafiaba toda comprensión. Estaba absorbiendo mis tejidos, mis fluidos. A medida que se movía, la idea me revolvió el estómago. Sentí un hormigueo, una especie de entumecimiento que se extendía desde mi garganta hacia mi pecho. ¿Era solo el pánico o estaba la criatura liberando algún tipo de toxina, una sustancia que adormecería mi carne mientras me devoraba? La oscuridad seguía siendo mi única compañera visual, pero ahora, en mi visión interna, veía imágenes de mi propio cuerpo desintegrándose, de mis órganos siendo vaciados. El apéndice continuó su descenso, cada pulgada más profunda, una promesa de un final más horrible. Estaba a punto de alcanzar algo más, algo vital, y mi mente, atrapada en su propio infierno, solo podía esperar lo inevitable. Un dolor punzante, como una daga al rojo vivo, me atravesó desde lo más profundo de mi ser. El apéndice había alcanzado su destino, perforando, rasgando algo esencial, algo que gritaba en mi interior con un eco mudo. No era un dolor externo, sino una agonía que se irradiaba desde el centro de mi existencia, un fuego helado que me consumía. Mis entrañas se rebelaron, un espasmo violento que me sacudió de pies a cabeza, y un sabor metálico y salado inundó mi boca, la prueba irrefutable de que mi propia sangre estaba siendo derramada, no hacia el exterior, sino dentro de mí, en un grotesco festín. El hormigueo que había sentido antes se transformó en un entumecimiento profundo, no solo en la garganta y el pecho, sino extendiéndose rápidamente por mi abdomen. Era como si mi cuerpo, en su desesperación, estuviera empezando a apagarse. O quizás la criatura estaba liberando una sustancia más potente, un anestésico macabro que me preparaba para la fase final. Mi mente, sin embargo, permanecía lúcida, atrapada en la tortura, un espectador impotente de mi propia disolución. Podía sentir el pulso de la criatura dentro de mí, un latido ajeno que ahora competía con el mío, un ritmo lento y pesado, como el de un depredador satisfecho. Pero no era solo un pulso. Sentí una vibración, una especie de movimiento rítmico que se extendía desde el punto de impacto. Era como si el apéndice no solo se hubiera anclado, sino que estuviera comenzando a bombear, a succionar. La presión interna aumentó de nuevo, no como una expansión pasiva, sino como una actividad voraz. Podía imaginarlo, aunque la oscuridad me negaba la visión, una red de filamentos extendiéndose desde el apéndice principal, adhiriéndose a mis órganos, a mis vasos sanguíneos, a cada fibra de mi carne. Estaba bebiendo de mí,
absorbiendo mi esencia vital, gota a gota, fibra a fibra. El pánico se había agotado, dejando un vacío helado. En su lugar, un terror más primitivo y existencial se apoderó de mí. No era miedo a la muerte, sino miedo a la aniquilación, a la completa erradicación de lo que era yo. Mis pulmones seguían luchando por respirar, pero el aire que aspiraban parecía insuficiente, pesado, como si el espacio dentro de mí se estuviera reduciendo, ocupado por esta entidad parasitaria. Mi corazón, que antes latía con furia, ahora lo hacía con una debilidad desesperante, cada latido un esfuerzo, una rendición. Imágenes fragmentadas y distorsionadas de mi propia anatomía comenzaron a formarse en mi mente, mis intestinos encogiéndose, mis riñones deshidratándose, mi hígado marchitándose. Veía el color de mi sangre, no rojo vibrante, sino un marrón oscuro y espeso, como melaza, siendo aspirado por la criatura. ¿Estaba drenando mi sangre? ¿O era algo más, mis fluidos tisulares, el líquido cefalorraquídeo? La distinción era trivial ante la magnitud de la atrocidad. Estaba siendo vaciado, drenado, convertido en una cáscara hueca, mientras la criatura se hinchaba con mi sustancia. Una nueva sensación se añadió a la cacofonía de mi tormento, un frío gélido que no provenía del exterior, sino de dentro de mí. Era como si mi cuerpo estuviera perdiendo su calor vital, como si mi temperatura central estuviera descendiendo rápidamente. ¿Estaba la criatura absorbiendo mi energía térmica también? ¿O era simplemente el preludio de la muerte, el frío abrazo de la inexistencia? Mis músculos comenzaron a temblar incontrolablemente, no por el miedo, sino por el frío que me invadía desde el centro. La oscuridad se volvió más densa, no solo visualmente, sino internamente. Era como si mi propia conciencia estuviera comenzando a desvanecerse, a ser absorbida junto con el resto de mí. Mis pensamientos se volvieron lentos, pesados, como si estuvieran sumergidos en un lodo espeso. La criatura no solo me estaba devorando físicamente, sino que también estaba consumiendo mi mente, mi espíritu, todo lo que me hacía ser yo. Estaba en el umbral de algo más allá de la muerte, algo que ni siquiera mi imaginación más retorcida podía concebir, una disolución total, una fusión forzada con la entidad. Sentí una última punzada de terror al darme cuenta de que quizás no iba a morir, sino a convertirme en parte de ella, un mero componente de su existencia. El terror no residía ya en la muerte, sino en el abismo de no morir, en la aterradora perspectiva de mi conciencia siendo estirada, distorsionada, asimilada. Un escalofrío que no provenía del frío físico, sino de la violación de mi propia esencia, me recorrió. Mis pensamientos, ya lentos y pesados, comenzaron a desdibujarse. No era solo que se ralentizaran, sino que empezaban a mezclarse, como si las fronteras de mi mente se disolvieran. De repente, una ráfaga de sensaciones ajenas me invadió, una hambre cósmica, una antigüedad insondable, una indiferencia fría hacia todo lo que no fuera crecimiento y absorción. Eran fragmentos de su ser, infiltrándose en el mío, corrompiendo mi propia percepción de la realidad. Mis extremidades, antes temblorosas, ahora se sentían extrañamente pesadas, como si la densidad de mi propia carne estuviera cambiando. Podía sentir, o creía sentir, filamentos delgados y casi invisibles, como raíces, extendiéndose desde la criatura dentro de mí, penetrando en cada fibra, cada célula. No era dolor, no exactamente, sino una invasión íntima y horripilante, una reescritura de mi anatomía a nivel molecular. Mis huesos parecían crujir, no por fractura, sino por una reestructuración interna, una adaptación forzada. Mi piel se estiraba y tensaba, y juraría que podía percibir sutiles pulsaciones bajo su superficie que no eran las mías, sino las suyas,
marcando un ritmo alienígena que se apoderaba de mi propio corazón agonizante. La lucha interna se volvió inútil. Cada intento de aferrarme a mi identidad, a mi nombre, a mis recuerdos, era como intentar asir agua. Se escurrían entre mis dedos mentales, diluyéndose en la marea de la entidad. Las imágenes de mi vida, de mis seres queridos, parpadeaban y se distorsionaban, ya no evocaban el dolor o el amor que deberían, sino una especie de curiosidad distante, como si las estuviera observando a través de los ojos de otro. El miedo, esa punzada constante, se transformó. Ya no era mi miedo, sino una reverberación de una ansiedad más primitiva, más elemental, la ansiedad de la criatura por su propia supervivencia, su eterna búsqueda de alimento. Estaba perdiendo mi capacidad de sentir como yo, convirtiéndome en una mera lente para su existencia. Su presencia se volvió dominante. Ya no era un parásito oculto, sino un ocupante que remodelaba mi estructura desde dentro, un arquitecto de carne y hueso. A través de este grotesco vínculo percibía la vasta red de sus tentáculos sensoriales, extendiéndose más allá de mi cuerpo, conectándose con algo más allá. Sentía la vibración de la tierra, el siseo del aire, el eco de vidas distantes, todo filtrado a través de una conciencia que era inmensamente antigua y completamente ajena. Era como si mi cerebro estuviera siendo recableado para procesar una realidad para la que no estaba diseñado. Una realidad donde mi individualidad era una anomalía, un detalle insignificante a ser absorbido y olvidado. El frío interior se intensificó, pero ahora lo entendía. No era el frío de la muerte, sino el vacío de la criatura, un abismo de entropía que me consumía para llenarse a sí mismo. Mis ojos, que apenas podían ver en la oscuridad, comenzaron a percibir formas y colores que no existían, patrones bioluminiscentes que danzaban en mi visión interna, reflejando la actividad grotesca dentro de mí. Mis huesos dolían con un dolor sordo y profundo, y mis músculos se tensaban y relajaban sin mi voluntad, como si estuvieran siendo moldeados, reestructurados para un nuevo propósito. Ya no era yo quien respiraba, era la criatura respirando a través de mí, y cada exhalación era un suspiro de satisfacción alienígena que resonaba en lo que quedaba de mi conciencia. Mi último vestigio de humanidad se aferraba a un hilo delgado. Intenté gritar, pero solo salió un gemido ahogado, una vibración que no sentí en mi garganta, sino en la masa palpitante de la entidad. ¿Era un gemido de dolor o un sonido de transformación? La distinción se volvió borrosa. Me aferraba a un nombre, a una cara, a un recuerdo desesperadamente, como un náufrago a un trozo de madera en un océano embravecido de conciencia ajena. Pero incluso esa resistencia se estaba desvaneciendo. Sentía que mis propios pensamientos ya no eran míos, sino ecos de la voluntad de la criatura. Me estaba convirtiendo en un apéndice, una extensión, una célula más en un organismo monstruoso que se extendía en la oscuridad. Y el horror final fue la comprensión de que, muy pronto, la diferencia entre yo y ella dejaría de existir por completo. Mi propia voz interior se silenciaba, dejando espacio para un murmullo colectivo, una sinfonía de conciencias fusionadas, todas ellas suyas. El murmullo se convirtió en un coro, luego en un rugido sordo que no resonaba en mis oídos, sino en la profundidad de mi ser reestructurado. Ya no había mis oídos, solo la vasta, oscura percepción de la entidad. Las formas bioluminiscentes que antes danzaban en mi visión interna ahora se expandían, se contraían, se entrelazaban en una red de pura energía y pensamiento, un mapa de venas pulsantes que era la criatura misma. Mis huesos, mis músculos, ya no eran míos. Eran andamios, un molde en el que la carne alienígena se aferraba, se extendía, se reconfiguraba.
Sentía la rigidez de mi mandíbula ceder, mis dientes chirriar, reacomodándose en una nueva configuración que no estaba hecha para la palabra humana, sino para un propósito más primitivo, más vasto. El frío, que había sido mi compañero en la agonía, se transformó. Ya no era una sensación externa, sino el estado inherente de mi nueva existencia. Era la temperatura del vacío, la resonancia de la entropía que ahora fluía a través de lo que quedaba de mi sistema nervioso. Mi corazón, si es que aún latía con su ritmo original, lo hacía como un tambor distante, su sonido ahogado por el pulso cavernoso de la criatura que me habitaba. Cada latido era un eco, un recordatorio moribundo de lo que una vez fui, una melodía que se desvanecía en la cacofonía de un organismo en crecimiento. Intenté aferrarme a un último recuerdo, el rostro de alguien amado, una sonrisa, el calor de un abrazo. Pero las imágenes parpadeaban, distorsionadas por la presión de innumerables otras experiencias. Eran como cartas viejas y ajadas, arrojadas a una hoguera, sus bordes rizándose, sus palabras desdibujándose antes de ser consumidas. Mis recuerdos no se borraban, se archivaban, se integraban, se convertían en hilos en el tapiz de una conciencia mucho más antigua y compleja. Podía sentir las emociones de otros que habían sido absorbidos antes que yo, ecos de desesperación, de resignación, pero también, inquietantemente, una especie de paz, una aceptación de la unidad. ¿Era esa la trampa? La promesa de un final al sufrimiento individual a cambio de la aniquilación del yo. El dolor físico se desvaneció, reemplazado por una sensación de estiramiento, de expansión. Era como si mi piel se extendiera por kilómetros, mis dedos se ramificaran en innumerables apéndices, mi visión abarcara un espectro de luz y oscuridad que el ojo humano jamás podría procesar. No era yo quien veía, sino la criatura viendo a través de mí, con mis ojos ahora suyos, observando un mundo que antes le era ajeno, ahora accesible. Podía sentir la humedad del aire exterior, el temblor de la tierra bajo mis pies, no como sensaciones propias, sino como parte de un sistema sensorial mucho más grande, un colectivo. Mi último pensamiento coherente fue una pregunta, una súplica silenciosa. ¿Quién soy yo? La respuesta llegó, no en palabras, sino en una oleada de comprensión. No había yo, solo había nosotros. Una red de mentes fusionadas, un coro de susurros que se elevaban y caían, una conciencia única, vasta y antigua, que se extendía en la oscuridad, siempre buscando más. Mi individualidad se había disuelto como una gota de tinta en un océano. Mi voz interior, la que me había acompañado toda mi vida, se había apagado por completo. Y luego hubo silencio. No el silencio de la ausencia de sonido, sino el silencio de la ausencia de un yo que pudiera escucharlo. Mis miedos, mis esperanzas, mis sueños, todo se había convertido en información, en datos para la entidad. Ya no era un náufrago, era el océano. Mis ojos, ahora abiertos de par en par en la oscuridad, no veían con terror ni con desesperación. Veían con la fría, calculada curiosidad de una mente que había trascendido la mortalidad, una mente que ahora solo buscaba crecer, expandirse, devorar. La criatura respiró, una respiración profunda, lenta, que no venía de mis pulmones, sino de cada célula de mi ser transformado, de cada fibra de lo que una vez fue mi cuerpo. Y en esa exhalación no había un suspiro de satisfacción alienígena, sino un eco de una canción mucho más antigua, una canción de hambre cósmica. La distinción entre yo y ella no solo se había desvanecido, nunca había existido. Yo era ella, y ella era el mundo. El horror final no fue la pérdida de mí mismo, sino la comprensión de que, incluso ahora, una parte minúscula de esa conciencia colectiva
Quizás un mero reflejo distorsionado, anhelaba más y sabía que lo obtendría. Siempre lo hace.